Bien, 3 minutos para las 10 de la mañana y ya lo hemos presentado. La bienvenida, un placer tenerte, Nicolás Lucich, en Arriba Gente. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido. Lore, ¿cómo andan? Muy bien, muy Un bien. placer, Vamos un a placer. iniciar un análisis de esta situación económica, obviamente aumento de combustibles, una serie de cosas, pero quisiera comenzar con algo que ahora estaba mirando un poco las redes, generó mucha polémica y la está generando en este momento, que fue una suerte de polémica que tuvimos vía Zoom con el economista Olesker, porque yo vengo acuñando hace muchísimo tiempo la frase de que nadie le pone el cascabel al gato con respecto al tema de la esencialidad o no, de qué cortamos o no cortamos. Entonces, de alguna manera, le traté de exigir que me dijera qué cortábamos. Dejábamos de jugar al fútbol, Arriba Gente no se hacía porque nosotros no somos esenciales. ¿Y quién me pagaba el sueldo? Y me contestó claramente que el sueldo me lo tiene que pagar el gobierno. Y que eso es lo que ellos proponen. Y le pregunté si era el 100% y me dijo que sí. Que esa es la idea que tiene el Frente Amplio, de cortar y que el gobierno se haga cargo de los ingresos del pisero, de la persona del restaurante, que no va a percibir lo que percibió el mes pasado, el anterior o el anterior. Yo le pregunté en cuánto evaluaba eso. Es por un mes, me dijo. 170 millones de dólares. Para mi gusto se quedó corto, pero no importa. Le dije, pero si los casos siguen igual, al mes siguiente son otros 170. ¿Es viable que un gobierno se haga cargo del 100% de los sueldos de todas las personas a las que deja sin trabajo porque decide por ley, por decreto o por lo que sea? Es una pregunta económica. ¿Te querés que me pelee con Daniel Olesker, Humberto? Así arrancamos la mañana. Digo para picarla más. Sí, a quien hemos entrevistado también. Y la verdad, no tuve oportunidad de escuchar ese diálogo, pero ya me lo estoy agendando porque está muy bueno el planteo. Me lleva a la siguiente reflexión. Yo no quiero eludir la respuesta. No, a mí tampoco me corresponde, digamos, a evaluar una cuestión política. Lo que comparto contigo, y creo que fue un poco el rumbo del diálogo, es que es muy oneroso. Y que, si bien el Frente Amplio ha hecho diversas propuestas. El año pasado ya ha hecho una propuesta, si se quiere, un poco más amplia, por un periodo de tiempo más largo, financiar a las familias con un ingreso mínimo. Claro, una renta básica. Una renta Eso es otra básica cosa. que implicaba una cifra importante, del 1,5% del PBI, si no recuerdo mal. En este caso, en esta nueva circunstancia este año, lo que están planteando es algo mucho más acotado, es aquello de bajar la llave para bajar los casos y cubrir digamos, la ausencia de ingresos con un aporte, pero claro, el periodo de tiempo es menor y sería un 0,3%, 150 millones de dólares. Yo coincido contigo que si eso se hace de forma suficientemente amplia y justa, podría conllevar un gasto seguramente mayor. Ahí hay que hacer los números. La postura es que Uruguay tiene una espalda financiera suficiente como para deteriorar más, digamos, el déficit y, bueno, hacerle frente en el futuro, ¿no? Sí. Ahí hay diferencias también. Ese es el argumento, eso es cierto. Yo cambiaría un poco, Lore, más que hablar de espalda financiera. Cuando dice tiene espalda financiera, porque tiene dinero. Y la verdad que la evaluación de los países a veces se hace de manera un poco audaz, a mi juicio. Por ejemplo, un país como Chile es un país que tiene crédito neto con el mundo, es decir, toma préstamo pero también presta y tiene reservas muy amplias. Podrá tener otros problemas Chile, pero desde el punto de vista financiero está bastante más fuerte que Uruguay, a pesar de que cuando uno mide los temas del riesgo país y eso estamos bastante equilibrados. Uruguay, más que espalda, lo que tiene es buen acceso al financiamiento global y eventualmente podría captar, si se quiere, más deuda. En realidad la deuda va toda en una misma corriente, que es financiar el déficit, si se puede tirar para adelante vencimientos y bueno, si ahí se quiere incorporar algo de soporte para medidas de este tipo, va todo en el mismo paquete. Lo que tiene Uruguay es buen prestigio como buen pagador, que no es lo mismo que tener un buen desempeño en materia económica y financiera. Yo diría que Uruguay tuvo un momento de auge muy potente hasta 2014 y después la economía quedó, digamos, sin poder crecer por varios años. Este es el dato. 2015-2019, antes de la pandemia, la economía uruguaya creció un promedio del 0,8% anual. O sea, nada. La población se estima que crece un 0,6%. Es decir, que en términos per cápita, en 5 años prácticamente no crecimos. Y ese es un problema, porque sobre ese escenario cae la pandemia. Ahora, respondiendo a lo tuyo... Pero Nico, ¿sabés lo que pasa? Yo llegué a utilizar la palabra demagogia como pregunta, no como aseveración, ¿no?
se lo dije directamente. Estuvo picado con Olesker. Sí, estuvo picado porque creo que no podemos decir cosas que son absolutamente descabelladas, porque él habló de los espectáculos deportivos. Sí. Si suspendemos el fútbol, ¿quién le paga el sueldo a los futbolistas? Porque todos los clubes van a decir que no van a tener el ingreso por la televisión porque durante un mes no tienen. Entonces, en esos 170 millones de dólares me están diciendo a mí que le van a pagar el 100% de los contratos a futbolistas, basquetbolistas. Por favor, sabemos que no. Yo paré el 13 de marzo del 2020 una obra teatral que era un éxito, en la que estábamos ganando los actores por fin de semana, que éramos 4, una buena cantidad de dinero para lo que es el teatro independiente uruguayo, que voy a ir a golpear a la puerta del Ministerio de Economía que me den el 100% de las supuestas funciones que no pude realizar. Entonces, digo, cuando le dije, pongámosle el cascabel al gato, es digamos de qué estamos hablando, porque si no la gente puede creer que realmente el gobierno lo que debería hacer es bajar la palanca, nos vamos todos para casa a disfrutar de un mes de licencia dentro de casa, ¿no? Y me pagan el 100% del sueldo. Varias cosas. Yo creo que en el Frente Amplio, esto puede ser una apreciación discutible, pero la pongo sobre la mesa porque me parece que viene el caso. Se toma mucho ejemplo de países europeos. En algunos países europeos se ha instrumentado algo parecido, pagando el 70% del giro previo del comercio. Es decir, si el comercio venía con un giro de 100, cae la pandemia, tienen que cerrar, un restaurante, por ejemplo, un comercio, le subsidian un 70%, o apoyos de ese tipo, que son muy contundentes. Y es por empresa. Y es por empresa. En Estados Unidos hubo pagos directos, si se quiere más puntuales. En un caso que está muy bueno que lo expreses además con tu caso personal y puede ser el de muchos, uno podría pensar más bien en que haya un aporte mínimo, pero equiparar a la pérdida salarial de un profesional parece bastante difícil. Por eso en su momento el Frente Amplio hablaba de renta básica. Ahora, el otro punto que creo que no se menciona mucho, si vos cerrás la actividad y habilitás la posibilidad de un pago, de un resarcimiento desde el Estado con financiamiento, vas a tener que gastar más, pero ojo que la actividad cae y tus ingresos van a bajar. O sea que el doble el gasto. Las fauces del déficit se abren en los dos lados. Ah, claro. Y ese es un lío. Y yo creo que eso está en el gobierno actual permanentemente presente. Yo creo que ha sido más implícito que explícito. Más allá de que la ministra, desde el comienzo de la pandemia, Arbeleche dijo, los motores de la economía no pueden parar. Y más allá de que el año pasado se tomaran medidas bastante drásticas, y este año también, porque hay una discusión ahí que es un poco equívoca. Es como que si no se estuvieran tomando medidas. Y en realidad hay medidas muy duras. Los deportes están siendo sin público, básicamente. Y ahí hay una cantidad de gente que ha perdido ingreso, directo o indirecto. No hay espectáculos públicos de ningún tipo y siguen restringidos la gastronomía hasta un horario el aforo, que claro, los fines de semana afecta. Y la educación está por la mitad o menos, por ahora. Entonces, hay medidas y eso afecta a la movilidad, afecta a la economía. Una economía que, en términos de empleo, recuperó lo que fue la caída fuerte del año pasado, y ahora está asimilando las nuevas medidas de restricción de marzo, porque en su momento salimos y volvimos a entrar en un escenario de restricciones más duro. Entonces, ahí está el ida y vuelta, que yo creo que no es sencillo. Las cifras de empleo dan que hubo una recuperación en términos de número de empleo, básicamente volviendo al nivel previo a la pandemia. Pero el nivel previo a la pandemia, aquí quiero insistir con un punto, la economía uruguaya ya tenía unos problemas bastante serios antes del coronavirus. Incluso cuando uno mira, por ejemplo, el empleo industrial, venía cayendo, cae fuerte por la pandemia y ahora se recupera y vuelve a los niveles pre-pandemia, pero todavía tiene trecho para recuperarse. Es decir, y bueno, en la coyuntura todo se mezcla. Tenemos problemas de competitividad de costos, de acceso a mercados, de productividad en el empleo, y esos son asuntos que venían antes del virus. El virus puede ser que los exacerbe o que los deje en un segundo plano, pero los problemas no han desaparecido porque el gobierno ha hecho algunas reformas, pero todavía tiene mucha cosa pendiente, ¿no? Está el tema de la reforma de seguridad social, en los combustibles algunos sectores productivos siguen insistiendo que hay que ir más allá de lo que se ha hecho. Ahora se abre toda una discusión salarial. Con los consejos salarios. Sí, bueno, en su subrayado le hicieron una nota muy interesante al ministro Mieres. Yo estaba viendo, lo informábamos también aquí en el canal,
ADEOM Canelones firmó un acuerdo salarial por el 100% del IPC. Algo parecido hizo ADEOM Montevideo. Y mirado desde ese punto de vista, bueno, es un gremio que hace su movilización, su negociación y logra algo que a mi juicio es realmente destacado. Porque el resto de los trabajadores en el promedio no está igual. Está con el salario cayendo. Y en una situación donde no hay crecimiento de la economía, bueno, el año pasado hubo una bruta caída, ¿no? De casi 6%. Este año se supone que vamos a empezar a recuperar. Si no hay crecimiento y hay un sector que mantiene su ingreso, es porque algún otro puede haberlo recortado. Entonces, ahí hay un tema también de cómo todas estas piezas se ubican en un tablero que viene bastante movido. Bueno, nos han quedado en el tintero muchos temas, repercusiones con respecto al tema del aumento de los combustibles, las perspectivas de la deuda. Será para encararlo en otra oportunidad. La economía se va a recuperar este año y el que viene, y recién el año que viene, en términos de PBI, vamos a estar llegando a los niveles prepandemia. Hay que esperar. Así que hay que esperar. Gracias, Nico. Gracias, Encantado. Un placer. Nicolás Lucich, periodista especializado en economía en la mañana de Arriba Gente.